Antes de comenzar con el tema propiamente de la coordinación de protecciones, vamos a entender o trabajar algunos conceptos preliminares. Vamos a entender primero qué es la coordinación y algunos otros términos que usualmente nosotros encontramos en el mercado. ¿Listo? Vamos entonces. Cuando hablamos de coordinación de protecciones, es indudable que tenemos que hablar acerca de la selectividad. Pero cuando escuchamos esta palabra en el mercado, se nos vienen muchas frases, mucha literatura, muchas palabras, y a veces todo este conjunto de palabras puede generar alguna confusión dentro del claro concepto de selectividad y el concepto que te brinda la norma. Por cierto, aquí un punto bastante importante. Cuando hablamos de la norma, de las normas técnicas peruanas, normalmente las normas técnicas peruanas están basadas o son traducciones o adaptaciones de normativas internacionales que tienen un origen mundial. Si hablamos de las normas técnicas peruanas, hay que hacer mención a la normativa IS porque es una adaptación de la IS. Si hablamos propiamente de la normativa IS, la IS todas sus publicaciones las realiza o en inglés o en francés. Así que por eso es que se menciona el tema de adaptación, porque nosotros, o el comité, el INACAL, o el organismo que estuviera a cargo, ha hecho la adaptación respectiva del inglés o del francés hacia el español. Y a veces pasa que, ok, nuestro equipo lo ha hecho en Perú, hay otro equipo que lo hizo en Chile, otro en Brasil, otro en Colombia, otro en Argentina, otro en México, y cada uno utiliza frases o utiliza palabras que van acorde al mercado y a cómo están habituados ellos a trabajar. Por eso es que a veces ciertas terminologías o ciertas palabras pueden diferir de un país a otro haciendo alusión a lo mismo. Felizmente, el tema de selectividad es un tema un poquito más universal. Yo creo que lo puedo explicar de manera mucho más sencilla con un gráfico, porque bueno, lo anterior vimos que era un conjunto de palabras que todas guardan de relación con la selectividad, sí, pero hay que estructurar nuestro concepto para tener claro qué es selectividad. Vamos a ver con este ejemplo, yo creo que a través del ejemplo podemos clarificar varias cosas. Primero, tengo un diagrama unifilar. He representado ahí de manera resumida un unifilar. Tengo mi fuente de alimentación, un transformador. Tengo dos tableros, uno de ellos formado por los interruptores que van desde S1 hasta S2, pasando por 2.1, 2.2 y 2.3, y otro tablero con los S3. Hasta ahí no hay nada distinto a lo que en algún momento hemos observado en un diagrama unifilar. Supongamos que ocurre una falla en el interruptor o aguas abajo del interruptor o de la protección S3.3. Vamos a decir que ocurre un cortocircuito. Si ocurre un cortocircuito aquí, en la parte inferior, la corriente de cortocircuito con toda la energía viene de las fuentes de cortocircuito, principalmente los transformadores, si hubieran grupos generadores o si hubieran más trafos en paralelo, vendría de ahí. Si hubieran motores grandes y representativos en nuestro sistema, también los motores se comportan como fuente de generación de cortocircuitos, pero hay ciertos criterios que tomar en cuenta en cuanto a cálculos de corto. Bueno, aquí en este caso solo tengo mi trafo, viene, ok, tengo toda la energía de cortocircuito, la corriente de cortocircuito en ese punto. El interruptor automático o los interruptores automáticos de mi sistema observan el corto, pero no todos. Los que observan el cortocircuito son S1, S2.2 y S3.3. De ellos, el que ha abierto o el que ha protegido es S3.3. S2.2 y S1 permanecen cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurre una falla, en este caso un cortocircuito, el interruptor o el dispositivo de protección más cercano a la falla, apertura, y el resto de dispositivos que observan la falla se mantienen cerrados. ¿Y en qué nos beneficia que se mantengan cerrados? Pues que existe continuidad de servicio en el resto del sistema. ¿Por qué? Imagínense que no hubiera abierto este señor
y hubiera abierto el S2.2. Lo que hubiera claramente pasado es que se hubiesen desconectado también las cargas S3.1 y S3.2 que no tenían nada que ver con la falla que se ocasionaba aquí. Peor aún, si se hubiera aperturado o abierto el interruptor S1, se hubiera desconectado todo el sistema. Entonces, coordinar las protecciones implica tener selectividad. ¿Y qué es tener selectividad? Lo que les decía. Que el más cercano a la falla, o el dispositivo de protección más cercano aperture, y el resto mantenga continuidad de servicio. Entonces, si quedó más claro mediante un gráfico, yo creo que las palabras comienzan a tomar su propio rumbo dentro de nuestra cabeza, comenzamos a estructurar nuestras ideas, y tenemos un concepto más claro que se los pongo aquí. Igualmente, la selectividad es la coordinación de dispositivos de protección, es decir, pueden ser breakers o interruptores, o algunos le dicen disyuntores, o también mal llamados llaves en el mercado, porque finalmente son interruptores automáticos. Pueden ser fusibles, pueden ser guardamotores, incluso para arranque de motores, sí, pueden ser. Cualquiera de estos dispositivos de protección deben estar coordinados de modo que si es que hay una falla, que puede ser como vimos en el ejemplo, cortocircuito, o podría ser una sobrecarga también, la protección que está inmediatamente aguas arriba de la falla protege y el resto se mantiene cerrado con continuidad de servicio. Eso es selectividad. Y cuando hablamos de selectividad tenemos que entender también que existen dos tipos y estos dos tipos de selectividad están avalados por la norma. Existe la selectividad total y existe la selectividad parcial. Y vamos a usar el mismo ejemplo para explicar qué es una y qué es otra. La selectividad total la puedo explicar de manera más clara de este modo. Vamos a decir que este tablerito, bueno, alguien hizo un cálculo de cortocircuito, utilizaron el software Simaris Design de Siemens, que luego les voy a mostrar cómo es que se utiliza, de manera muy rápida, y obtuvieron que en esta barra la corriente de cortocircuito es 30 kiloamperios. Y dicho sea de paso, es la corriente máxima de cortocircuito que ocurre en ese tablero. Esto quiere decir que pueden ocurrir corrientes de 30 o inferiores a 30, sí, puede pasar. No necesariamente siempre que hay una falla, la corriente de cortocircuito va a ser 30, no, normalmente deberían ser corrientes inferiores, a menos que estés pues piña, y justo en ese momento ocurrió el nivel de cortocircuito más alto. Ok, vamos a analizar la situación para entender qué es selectividad total. Supongamos que en algún momento hubo una falla, aguas abajo de ese 3.3, y la falla fue de 5 kiloamperios. Puede ser, como les dije, 30 es lo máximo. Puedes tener una de 5, podría ser que los cálculos te arrojen una de 5. Si ocurrió 5 kiloamperios de falla, y nuestro interruptor era selectivo, el S3.3 abre y el resto siguen cerrados. Vamos a decir que otro día ocurrió una falla de 10 kiloamperios. Y pasó lo mismo. Ese 3.3 abierto y el resto cerrados en mi instalación. La siguiente semana ocurrió otra falla. Se están haciendo habituales las fallas. Y la falla es de 20 kiloamperios. Nuevamente ese 3.3 abrió y el resto sigue cerrado. Ocurrió luego una de 25, pasó lo mismo, y hasta que después de unos meses ocurrió un corto franco a tierra de 30 kiloamperios y abrió nuevamente ese 3 en lugar de cualquier otro. A esto se le llama selectividad total. En cualquier escenario de falla, vean que aquí yo he simulado algunas, he colocado algunos valores, el interruptor más cercano abrió y el resto siguió cerrado. Nuevamente, en cualquier escenario de falla, ese 3.3 protege y el resto vio el corto, pero siguió cerrado y se mantuvo la continuidad de servicio. Vamos ahora con selectividad parcial y el mismo ejemplo. Nuevamente en corto 30 kiloamperios en la barra. Ocurre una falla de 5 kiloamperios, chévere. Aperturó el S3.3, resto sigue cerrado. Una de 10 kiloamperios, pasó lo mismo. Una de 20 kiloamperios, pasó lo mismo. Pero luego hay un corto de 25 y ya no pasa. Hubo un corto de 25 kiloamperios y ya no abre ese 3.3 y vamos a decir que abre ese 2.2. ¿Qué pasó? ¿Fueron selectivos? Sí, pero hasta determinado valor.
vamos a decir que fue hasta los 20 kiloamperios. Entonces, hasta los 20 kiloamperios, ese 3.3 fue selectivo con ese 2.2 y con ese 1. Es decir, se coordinaban entre ellos. Se pasaban la voz y se decían, no, yo voy a abrir. Y el resto seguía cerrado. Cuando hubo una falla de 25 kiloamperios, ya no hubo esta coordinación. Ese 3.3 pensaba abrir, pero le ganó el de arriba. Se perdió la selectividad. A esto se le llama selectividad parcial. Coordinar o ser selectivo hasta determinado valor, hasta determinado umbral de selectividad. En este caso podríamos decir que es 20 kiloamperios. Para que esto se traduzca en un texto, lo he puesto ahí, que es para todos los valores, cuando hablamos de selectividad total, todos los valores de defecto, ya sea sobrecarga o cortocircuito, siempre nuestros interruptores o dispositivos de protección van a ser selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el más cercano a la falla y el resto, el más cercano a la falla abre y el resto no. En cuanto a parcial, no siempre son selectivos hasta un límite de selectividad. Acuérdense siempre de esto. Ambos conceptos son aceptados por la norma. Ambos conceptos son aplicables. Va a depender de cuán crítico sea el sistema o el negocio que yo estoy manejando. A veces me conviene tener selectividad total y a veces parcial. Y es más, ustedes se han podido dar cuenta que la coordinación es de interruptores. Ahora, yo he podido, si retorno al ejercicio, esto es solamente un ramal. Puede ser que haya una falla aquí, aquí, o en otra parte. Entonces, cada interruptor tiene que ser coordinado con los equipos de protección que están aguas arriba de él. Por tanto, en una instalación puedo tener tanto selectividad total o parcial, o también las dos. Algunos tableros que son selectivos parcialmente y otros tableros, como por ejemplo los generales o los principales, que sean selectivos totalmente. Puedo tener ambos escenarios. Otro concepto preliminar e importante que debemos entender antes de conocer los métodos que existen para obtener selectividad o coordinar las protecciones es saber leer las curvas de actuación de los equipos de protección. Como yo les dije, cuando hablamos de selectividad o de coordinación, no se trata de solamente coordinar interruptores. Por algo la presentación se llama coordinación total, porque vamos a coordinar todos los equipos de protección. Es decir, puedo coordinar fusibles, interruptores, guardamotores, sin ningún inconveniente, todos se pueden coordinar. Yo necesito entender entonces, antes de saber cómo coordinarlos, qué son las curvas de actuación. Y no es complejo. Cada curva que ustedes pueden ver de este lado, o cada gráfica que ustedes pueden observar, básicamente describe el comportamiento de la corriente en el dispositivo y en cuánto tiempo va a abrir. Acá voy, vamos aquí a un fusible, del lado izquierdo. Y aquí se está señalizando que ocurrió un evento, una falla, un cortocircuito de 1 kiloamperio, 10 al cubo. Cuando ocurrió una falla de 1 kiloamperio y estábamos usando un fusible de 100 amperios, por ejemplo, es solo un ejemplo, leemos la curva y veamos que la intersección o la proyección del eje X sobre Y se da en este tiempo, 0,17 segundos. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera una falla de 1000 amperios o 1 kiloamperio, yo tuviera un fusible de 100 amperios, el fusible estaría fundiéndose o estaría protegiendo mi sistema más o menos en 0,17 segundos. Si es que tuviera uno de 160, lo haría en 1,22 segundos. Vean que aumenta el tiempo a medida que la corriente es inferior. Si la corriente fuese superior, por ejemplo por aquí, los tiempos son casi inmediatos. Es inverso, o la corriente de falla es inversa al tiempo en cuanto a las curvas de actuación de los interruptores o equipos de protección. Si voy aquí a un interruptor termomagnético o a uno electrónico, es el mismo criterio. Vamos a suponer que tengo esta falla, que es de nuevamente 1000 amperios. Si yo la proyecto hacia el eje X, voy a ver que estoy aproximadamente, esto es 10 segundos, entre unos 15 y unos 30 segundos. Entre 15 y 30 segundos, apertura mi interruptor automático.
Si yo tengo este otro interruptor, porque finalmente estas curvas son modificables, son regulables, de ahí provienen los famosos interruptores regulables. Yo puedo moverlas de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, dependiendo de la tecnología que vaya a utilizar. En este caso, por ejemplo, tengo uno electrónico, le da un retardo de tiempo. Esa misma falla me la abre en 0,1 segundo. Entonces, cada equipo de protección tiene su propia curva de actuación. Esto no es una curva general, no es como en los equipos que se manejan bajo otra norma, que son los equipos de uso domiciliario. Esos sí tienen curvas establecidas, que son curvas B, C y D por normativa. Pero si hablamos ya del ámbito fuera del domiciliario, ¿a qué voy? Un ámbito industrial, o un centro comercial, o un puerto, un aeropuerto, un data center, agroindustria, etcétera, etcétera, ya aplica otra norma. Y esa norma ya no tiene curvas preestablecidas. Cada equipo de protección de cada marca diferente tiene su propia curva. ¿Existen millones de curvas? Sí, existen millones de curvas. Acá hay otra curva, esta que está aquí. Ahora, ¿por qué hago mención de estas curvas? Porque tenemos que entenderlas antes de pasar a explicarles los métodos de selectividad. Dentro de las curvas se distinguen dos zonas. La zona de sobrecarga, que básicamente se encarga de la protección por sobrecarga, y la zona de corto, que como lo dice su nombre, se encarga de la protección en caso de fallas por cortocircuito. Si es que vuelvo aquí, más o menos sería de esta forma. Esto sería la zona de corto, y aquí sería la zona de sobrecarga. O en este interruptor de color azul, esta sería la zona de sobrecarga y esta sería la zona de cortocircuito. Aquí esta es la zona de sobrecarga y la zona de corto es todo esto. Por esta zona de corto, normalmente nosotros sabemos que cuando se apertura un cortocircuito, bueno, la idea es que sea lo más instantáneo posible, lo más rápido. ¿Por qué? Porque someter a un corto por mucho tiempo mi instalación, y cuando te hablo de mucho tiempo, te hablo de 200 milisegundos, 300 milisegundos, eso es mucho tiempo, un cortocircuito fuerte, puede terminar quemando mis conductores eléctricos, mis cables, puede terminar en el tablero eléctrico reventando las barras, y literalmente reventando, o sea, las quema y se separan, se quema totalmente el cobre y se abre. Y muy aparte de que el tablero podría quedar inservible en un cortocircuito, podría quedar también inservible. Entonces la idea es que tratar de que aperture súper rápido, es decir, de utilizar esta área, porque los tiempos aquí de actuación son bastante más rápidos. Pero, ¿por qué está esto celeste? Porque para hacer coordinación de protecciones, yo puedo darle retardos de tiempo intencionales. Luego les voy a mostrar a qué se debe y por qué es de esto. Pero lo que quiero que se lleven de esta primera parte es que sepan que todo dispositivo de protección tiene, o toda curva de actuación de un dispositivo tiene dos zonas. La zona de protección por sobrecarga, que está en la parte superior, y la zona de protección por cortocircuito, que está aquí en la parte inferior. Si alguno, estas son las famosas LSI, que probablemente lo hayan visto en varios proyectos, ¿no? O los que especifican, o si ustedes han visto unifilares, hay muchos interruptores que tienen un cajetín al costado que dice LSI o LI. ¿Qué será? Ah, bueno, la L es la protección por sobrecarga, la S y la I son por cortocircuito, solo que el I es instantáneo y el S yo le digo de selectividad, que es que le das un tiempito. Omar, ¿y la G? Si hay alguno curioso por ahí, la G es la protección de falla tierra, también se puede representar aquí. No vamos a hablar hoy acerca de eso, pero la he dejado representada. Listo, entonces hasta ahorita lo que hemos visto es básicamente entender el concepto de selectividad, qué es selectividad parcial, qué es selectividad total. Más hemos visto, hemos entendido qué es una curva de actuación de un dispositivo de protección, cuáles son las áreas dentro de esta curva de actuación, es decir, una zona de sobrecarga y una zona de corto, y hoy vamos a aprender a cómo, teniendo estos conceptos iniciales, podemos desarrollar un proyecto con selectividad. Y para ello, hay que analizar las dos zonas. Primero analicemos selectividad en la zona de sobrecarga. ¿Por qué me gusta tocar este tema? Porque normalmente, y está muy de moda, que todo el mundo pida selectividad, selectividad, etcétera, etcétera, etcétera.
Y todo el mundo se fija solamente en la zona de cortocircuito. Y nunca se fijan en la zona de sobrecarga. Y eso está mal, por norma. Se tiene que verificar las dos zonas. Si no, no tiene validez ese estudio de selectividad o de coordinación de protecciones. Analicemos la parte de sobrecarga. Ya les dije cuál es en la curva, acuérdense. Y volvemos al ejemplito que estamos usando desde el inicio. La falla aguas abajo de S3.3. Lo voy a resumir de esta forma, para que no me ocupe mucho espacio en los slides. Lo voy a adelgazar un poquito. Entonces tengo aquí mi interruptor principal. Le voy a poner ahora números. Que corriente nominal es 630. El 2.2 uno de 250. Y el S3.3 uno de 100. ¿Pueden haber más tableros abajo? Sí. Para este ejemplo vamos a dejarlo ahí. Entonces, ok, tengo ahí mi diagrama unifilar resumido, bien resumido. Y lo primero que aprendí es, ok, por algo me enseñaron las curvas. Y claro, lo que pasa es que cuando hago un análisis en sobrecarga, es decir, veo la selectividad por sobrecarga, no me queda de otra que ver las curvas de protección. Entonces tengo que ir al catálogo de Siemens, o al catálogo de la marca X, si es que quisiera, o alguna información que cuente por ahí por la web, y buscar las curvas y colocarla una encima de otra. Felizmente, Siemens tiene un software. Ya vamos a verlo. Se llama Simaris Design y me facilita la vida. Es súper práctico e intuitivo. Pero bueno, vamos a ver. Tengo las dos curvas, de 100 y de 250, y solo me voy a fijar en la zona de sobrecarga, perdón, en esta zona superior. Y veo que las curvas no se cruzan. Vean la curva de 100 y vean la curva de 250 amperios, que son el análisis de S3.3 y de S2.2. Esta curva de aquí y esta curva de aquí. Vean que no se cruzan en ningún momento. Y podemos poner ejemplos. A ver, esto es una falla de 100. Vamos a decir que hay una falla de 200 amperios. ¿Listo? Aquí están los 200. Esto está en escala logarítmica, recuerden. Si fuera 200 amperios de falla, el interruptor de 100 amperios abriría más o menos como unos 22 segundos. Voy a ponerle cualquier valor, 22. Si es que esta falla, a ver, si se diera y no tuviera el de 100, el de 250 observa la falla, no, nunca la ve. Vean que si ustedes proyectan este punto de 200 amperios, solo choca con él. Entonces, si hubiera una falla de 200 amperios, abre 100. No, Omar, ese es un ejemplo muy fácil. A ver, otra. Ya, otra. Este es 300, este es 400. Si hubiera una falla de 400 amperios, vamos a decir. Yo lo proyecto por acá. Disculpen ahí el pulso. Y luego lo llevo al eje X. Y vamos a decir que sea en 90, 80, 70 milisegundos. Por ahí. Que abre. Y el de 250 me abre en más o menos unos 100 segundos. ¿Quién abre antes? Obviamente el de 100. Si el de 100 va a abrir 100, si este señor va a abrir siempre antes que el de 250, entonces siempre van a ser selectivos. Siempre el de 100 amperios va a abrir antes que el de 250 en la zona de sobrecarga. Podríamos decir que si la zona de sobrecarga no tiene solapamientos o las curvas no tienen ningún contacto, hablamos de selectividad total en la zona de sobrecarga. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos tienen una tolerancia, ¿no? De más o menos 10% en corriente y en tiempo. Bueno, en 10% está sobrado, tanto en tiempo como en corriente. Vean la separación de estas curvas. Entonces podríamos decir que para la zona de sobrecarga son selectivos. No hay mayor discusión. Ese es el único análisis que tengo que hacer en sobrecarga. Ver que no se crucen. Y ahí hay algo muy importante. Yo he visto muchos proyectos en donde colocan, pues, disculpen si se ve un poquito feo, pero a veces se entiende mejor de esta forma, que ponen un interruptor de cabecera de 30 amperios y como 15 salidas de 20 amperios. Si ustedes se toman la molestia en algún momento de ver las curvas de uno de 30 y de uno de 20, se cruzan. O sea, la curva del de 20 puede ser que esté así, la del 30 está pegadita y se cruza por todo lado. Nunca van a ser selectivos. ¿Qué es lo que se hace? Se sube de capacidad. Pero todo porque se hizo mal el diseño, porque desde el inicio no se contempló la selectividad.
Pero luego, como estaba de moda o escucharon por ahí, agarran y dicen, no, quiero que sea selectivo totalmente, estos dos señores, yo no sé cómo haces. No, no se trata de que no sepas cómo haces. Se trata de que desde el inicio, perdón, seamos serios con la ingeniería. Es decir, desde que nace el proyecto, si van a pedir, si sabemos que para el cliente es fundamental coordinar sus protecciones y tener selectividad, pues no le pongamos 20 y 30. Va a ser imposible que sean selectivos. Solo basta fijarse en la zona de sobrecarga. Se van a cruzar en la zona de sobrecarga sí o sí. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, entonces dimensionar este más grande. Normalmente si pones uno de 63 o de 50 amperios con uno de 20, ya las curvas no se solapan. Se los digo por experiencia porque he hecho varios estudios de coordinación. Pero es que nadie se sobrecarga, ¿no? Todo el mundo presta atención al corto, pero no, ya les dije, si no es selectivo en sobrecarga, no va a ser selectivo. Por las puras han comprado y han pagado tanto. Vamos a la parte de corto, que es la parte más famosa. Acuérdense, sobrecarga es solamente mirar las curvas que no se crucen. Si se cruzan, no me queda de otra que cambiar de breaker o de interruptor, de guardamotor o de lo que fuere o de fusible. No me queda de otra, no puedo hacer más nada. Si voy a la zona de cortocircuito, ahí sí puedo usar algunas cosas, algunas técnicas de selectividad. La primera es la selectividad por corriente. Y todos vamos a trabajar en base al mismo ejemplo. Entiendo que es más didáctico de esta forma. Tengo nuevamente a los dos señores, el de 100 y 250, que ellos sí, felizmente son selectivos. El que hizo la ingeniería del proyecto lo hizo muy bien, se dio cuenta de esto. Pero si vamos a la parte de cortocircuito, uy, se cruzan los dos. Uy, no, mira, uno está encima del otro, por eso sale verde oscuro, ¿no? Porque el azul con este verde clarito es como un verde oscuro. Y se cruzan ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, felizmente para selectividad hay técnicas. Una de ellas es corriente. ¿Qué significa? Que puedo mover las curvas, las puedo regular. Yo puedo regular mi interruptor. ¿Cómo lo haces? Este señor, este lado, se mueve de izquierda hacia derecha en los interruptores regulables. Por eso, cuando ustedes vayan a implementar una instalación con selectividad o coordinada, se les dice que tienen que usar interruptores regulables en los cajas moldeadas y en los bastidores. Si ustedes van y seleccionan, porque existen en el mercado y como Siemens los tenemos, interruptores de caja moldeada sin regulación o fijo, lo más probable es que no vayan a poder tener selectividad. Es muy poco probable, yo diría casi imposible. Cuando quieran tener selectividad, de hecho van a necesitar interruptores regulables. Y a veces no basta con que sea termomagnético, a veces vas a necesitar un electrónico, y les voy a explicar luego por qué. En este caso todavía estoy analizando termomagnéticos. Entonces lo que hago es mover la curva en corriente, porque acuérdense que este es el eje de corriente, y la desplacé hacia la derecha, la moví hacia aquí. Listo, ahí ya no se cruzan, no se cruzan, es verdad. Si yo hago seguimiento a la curva, veo que aquí no se cruzan. A ver, yo creo que me estás engañando. Si hubiera una falla de 1000 amperios, el verde claro despeja la falla en un tiempo muy corto, no sé cuánto será, vamos a decir 20 milisegundos. Pero esta misma falla, el azul la despeja en como unos 30 segundos, demora bastante. Esa misma falla. ¿Qué quiere decir? Que el 100 abre antes. Y a cualquier valor de estos hasta que esté por el valor medio marrón. Si vamos al valor marrón, yo proyecto, ¿quién abre antes? ¿El verde claro o el azul? Si fuera la corriente de falla, esta corriente de color marrón. La verdad, difícil saberlo. No se sabe. No se sabe si abre antes azul o verde. Es una zona de incertidumbre. Entonces, como yo no sé, yo digo, ok, son selectivos parcialmente. ¿Sí? Lo son. ¿Hasta qué valor? Hasta este umbral de selectividad. Acuérdense que hay dos conceptos, parcial y total. En este caso van a ser parciales, no puedo hacer más. Por más que yo me esfuerce, intente mover la curva para la derecha, ya no me da más. Voy al software de Siemens, intento y no puedo más. Caballero, son selectivos hasta este valor. Pero mi cliente quiere selectividad total. ¿Qué hago ahora?
Bueno, ahora está más complicado. Esta técnica de selectividad por corriente, que es bastante básica, ya no te sirve. Tienes que migrar a otra técnica. Y la siguiente técnica es hablar del tiempo. Nuevamente el mismo ejemplo. Moví mi curva en corriente, no fue suficiente, fueron selectivos hasta un umbral. Ahora necesito moverla en el tiempo, es decir, subir la curva. ¿Cuál voy a subir? La azul, indudablemente. Para trabajar con tiempo, para darle estos retardos intencionales, lo que yo necesitaría es que mi interruptor pueda retardarse. ¿Y cómo hago eso? Con un interruptor electrónico, no hay de otra. Acuérdense que cuando hablamos de protecciones, hablamos de una protección termomagnética, que es el principio físico que siempre hemos conocido del bimetal y la bobina magnética. Pero existe otro principio de funcionamiento, que es el electrónico. Hoy en día se usan muchos interruptores con relé electrónico. Es más, todos los bastidores abiertos, los interruptores grandes sin aire, estos son electrónicos. ¿Por qué? Porque quien procesa la señal es un sensor de corriente que ellos tienen en las partes inferiores, en la parte inferior, perdón, y tienen un microprocesador que piensa y hace todo el trabajo. Pues vamos a decir que el de 250 yo había pensado en colocarlo termomagnético, pero como no podía hacerlo selectivo totalmente, lo puse electrónico. Y cuando lo cambié a electrónico, ¿qué es lo que pasó? Le di un retardo de tiempo intencional, qué chévere. A ver, lo subí la curva. Sí, la subí este tiempo, un delta de tiempo aquí. Bacán. Lo hice más selectivo. Sí, claro, ya no tengo este problema aquí. Vieron. Pero de repente llegué a este nuevo valor y aquí ya no puedo hacer nada. Otra vez me pasa lo mismo. O sea, llegué, moví primero en corriente. Después moví en tiempo. Lo subí. Pero de todas maneras se cruzan. Puede pasarme. Casi siempre cuando ya mueves en tiempo quedan bien selectivos. Pero este caso que yo estoy planteando es un caso un poquito tranca. ¿Qué pasa, eh? Pasa porque a veces uno es muy ligero cuando agarra y está frente a un cliente y dice, no, pidamos selectividad total, que lo hagan, que ellos vean cómo hagan. Y hacer selectivo totalmente tu instalación y en todos los tableros implica que cambies a veces de modelo, como le explicaba lo anterior de 20 amperios y 30 amperios, o que cambies de tecnología, de termomagnético a electrónico. Y eso es costo, ¿no? O sea, tienes que invertir más. Y a veces lo toman a la ligera y dicen, no, ponle ya que la suma. No, no se trata que la suma. Estos criterios tienen que quedar claros desde el inicio. Si no, no hay una seriedad en ingeniería. Lamentablemente en el Perú, no todos los que realizan proyectos son serios. La idea es que sí lo sean. Entonces, bueno, le di tiempo y no fue suficiente. Acá hay unos ejemplitos adicionales, ¿no? A ver, si es que tuviera igual 250 acá arriba, 100 aquí abajo y hubiera una falla de 1.5 kiloamperes. Este es 1000, esto es 2000, por acá es 1500 kiloamperes, la primera falla. Si yo la proyecto respecto al interruptor de 100 amperios, no hay problema, salta. Y salta mucho más antes que el azul, ¿no? Porque el azul iba a saltar más o menos por acá en este tiempo. Entonces eran selectivos. Pero si yo tengo otro escenario y la falla ya es de 3 kiloamperios, a ver, 1, 2, 3. Igual, felizmente para mí, el interruptor verde salta antes que el azul. Pero mis escenarios están hasta 10 kiloamperes, que es lo máximo que puede ocurrir en la barra. Y esos 10 kiloamperes están aquí. Entonces, si están aquí los 10 kiloamperios, aquí no sé qué va a pasar. ¿Y qué hago entonces, Omar? Se va a una técnica más avanzada. A esta técnica se le llama dinámica o energética. Son nombres que se les han colocado nada más. Tienen sentido, ¿eh? ¿Qué pasa? Supongamos que se te cruzan. Este es un poquito más, una curva un poquito más real. Lo otro era bastante como ejemplo. Es una curva real y vemos que aquí en la parte inferior se cruzan, ¿no? Por más que yo he movido las corrientes, he movido los interruptores en corriente y en tiempo, que se ha dado tiempo, como aquí, no fue suficiente.
necesito algo más. ¿Cuál es esa técnica de más? Esa técnica es, por ensayo de laboratorio, se ha comprobado que existen curvas de energía dentro de los interruptores. Estos interruptores, a lo que voy es que dejan pasar determinada energía en el cortocircuito. Hoy en día se usa una tecnología, no lo he puesto aquí, que se llaman interruptores limitadores. ¿En qué consisten estos limitadores? No es lo convencional. Antes, ¿qué pasaba? Cuando tú querías abrir una falla, tenías que esperar un cruce por cero. Es decir, tienes una onda, una señal de una onda. Si ocurrió una falla de cortocircuito, el interruptor tenía que esperar aquí al primer cruce por cero para comenzar a abrir. Y eso demoraba, eso hacía que tuvieras mucha energía en tu sistema durante ese primer cruce por cero para comenzar a abrir, no para abrir totalmente. Es decir, ¿cuánto eran 60 Hz? 8.3 milisegundos. Para comenzar a abrir, porque puede terminar de abrir toda la falla hasta en 40, 50 milisegundos. Claro. Ok, supongamos que consiguió abrirla, chévere. Pero pasó tremenda energía por todo el sistema, que te destruyó cables, barras, soportería, etc. Hoy en día los interruptores de Siemens son limitadores. ¿A qué se le llama un interruptor limitador? No espera el cruce por cero para abrir. Es decir, no espera ni siquiera que el relé le diga abre. El interruptor comienza a abrir solo. Mecánicamente es esto posible. Tiene como un doble contacto interno. Y antes de que, o sea, está ocurriendo la falla, pero antes de que el corto llegue a un valor alto, por ende llegue también a un cruce por cero, comenzó a abrir solito. Es un poquito autónomo. Comienza a abrir solito y de ahí recién el relé se da cuenta y le dice, abre. Y ya abrió a la mitad. Entonces el relé le ayuda y termina de abrir. Esto hace que la energía de cortocircuito que pasa por tu instalación sea mucho menor. Limita. Si tuviéramos que hablar de cuánto se limita, bueno, supongamos que fuese esta curva. Que esta curva fuese toda la energía que pasara con una solución que fuese interruptor de cruce por cero. Pero como hay interruptores limitadores, la energía es más o menos aquí. Podríamos hablar de un 15% de la energía que pasaba antes. Y por ende, la corriente corta también es menor, la que pasa. Te limitan la energía. Eso es muy bueno. Gracias a que tenemos interruptores limitadores, que te limitan la energía, por eso se le llama selectividad energética, se hicieron muchos ensayos. Y estos ensayos dieron tablas de selectividad energética. ¿Qué son las tablas de selectividad? Son combinaciones de equipos de dispositivo, aguas arriba y aguas abajo, para saber hasta qué valor son selectivos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el 250 arriba. El ejemplo que tenía antes. Aguas arriba 250 y aguas abajo 100. Tengo 100, tengo 250 y lo que hago es cruzarlos. Cuando los cruzo veo que hay un número que dice 55. ¿Qué quiere decir? Que los dos interruptores, el de 250 con el de 100, estos modelos, con estos relés, bajo estas condiciones, son selectivos hasta los 55 kiloamperes. ¿Es válido para mi proyecto? Es válido, porque recuerden en el ejercicio que estuvimos viendo era 10 kiloamperes en barra. Entonces 10 kiloamperes, uy, no hay problema, pues. Porque aquí es 55, los 55 son mucho más altos, selectivo totalmente. A veces no tienes un número, tienes una letra, T, como aquí o aquí. Eso significa ya de hecho total. No hay mayor análisis, son selectivos totalmente. Es decir, uno de 400 con uno de 25, por ejemplo, son selectivos totalmente. Es mucho más fácil esta herramienta. Es decir, ya no tengo que hacer el análisis de corriente o el de tiempo, sino voy al de tablas. Bueno, me expresé mal. A ver, los pasos son los siguientes. Primero, cuando se hace el estudio de selectividad, yo tengo mis dos curvas de protección, busco ajustarlo en corriente. Si no se puede, voy a tener que comprar ahora un relé electrónico, entonces lo subo en tiempo. Si no se puede, caballero, voy a las tablas. No hay de otra. Bueno, pero es muy engorroso. Bueno, puede resultar engorroso a medida que uno, digamos, se familiariza con esto y comienza a realizar estudios.
el tema se hace mucho más dinámico, mucho más práctico. Por ejemplo, aquí tengo un sistema que ya tiene 4 niveles, nosotros le decimos. O sea, el Q1 es un interruptor, permítame, voy a poner mi laser pointer, acá está. El Q1 es el interruptor de cabecera, el Q2 es otro interruptor que alimenta más tableros abajo, Q3 es otro nivel y Q4 ya es el nivel de cargas, un tablero final. Vean que incluso Q4 es un guardamotor, ¿no? 3RV. Estos son interruptores. Entonces, si yo plamo las curvas, veo que aquí no se cruzan, uy, soy lecherazo. Nunca se cruzaron. Ah, ¿son selectivos? Sí, son selectivos totalmente. Todo este ramal es selectivo totalmente. No quiere decir que ya toda mi planta es selectiva, no, porque aquí solo he analizado un ramal. Es selectivo totalmente. ¿Tendría que analizar todos los ramales? Depende. De repente, para mí, este ramal sí es sumamente importante. A ver, estoy en un data center. Me importan los aires acondicionados que van a los racks y me importan los racks donde están las salas blancas que les llamo. Entonces, el aire acondicionado de las salas blancas, porque se me queman los servidores, tiene que estar bien. No se tiene que abrir porque alguien en la cafetería conectó mal en la cafetera y hizo un corte. No, imposible, no puede pasar esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coordinan las protecciones a mis áreas críticas. Pero de repente en mi data center, no sé, el alumbrado público afuera de mi data center, que todavía es parte de mi propiedad, no es primordial. Entonces a esos ramales que van a ir esos alumbrados, no les hago selectividad. Y a los ramales que sí van a ir a donde me golpee el negocio, le hago selectividad. Otro ejemplo, un aeropuerto. Un aeropuerto tiene muchos sistemas críticos, ¿ok? A los sistemas críticos, torres de control, iluminación de pista, etcétera, etcétera. De repente los servidores, ahí le pongo selectividad total. A otras áreas como baños, bueno, de repente no, le pongo parcial o simplemente no le pongo selectividad. O sea, hay esa flexibilidad. Y es más, dentro de un mismo sistema, yo puedo ser selectivo, puedo utilizar la técnica de corriente, o puedo utilizar la técnica de tiempo, o puedo utilizar la técnica de tablas, que es la energética. Es decir, yo puedo hacer que estos dos sean selectivos por tiempo, estos dos por tiempo y estos por tablas. Se puede, existe un mix. No hay inconveniente. No se mareen con todo esto, yo sé que a veces es un poco difícil asimilar tanta información desde un inicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el software y es mucho más fácil, ustedes se van a dar cuenta. Existe una técnica adicional, no quiero dejarla de mencionar, que se llama selectividad zonal. Es un poco más costoso y yo soy bien transparente en esta parte. ¿Qué es? Es comunicar los relés de los interruptores, pero tienen que ser relés electrónicos y determinadas prestaciones, son relés especiales. ¿Qué es lo que haces? Cableas con comunicación. Esta es la selectividad, digamos, más cara, pero mucho más efectiva. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una falla aquí, entonces lo que se dice es bloquea, el interruptor agarra, se da cuenta y le dice bloqueate, y le dice bloqueate también. Entonces todos se bloquean y él solo abre. Si hubieran más interruptores arriba, todos se bloquean. Bloqueo, 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 bloqueo. Se bloquean todos y solo el interruptor más cercano a la falla abre. Claro está que hay que comprar el relé adecuado e instalar este cable par tensado, apantallado que vaya por toda mi instalación. Es bastante más costoso. ¿Dónde se implementa, por ejemplo, esto? Esto se implementa en algunos buques, ¿no? En algunos barcos, en los cruceros, donde la subestación es pequeñita, ahí están todos los tableros concentrados y quiero que nunca me falle nada, bueno, ahí tengo la facilidad para hacerlo. Listo, entonces ya aprendí las técnicas, ahora voy a ver qué puedo ser selectivo. A ver, perdón. ¿Qué combinaciones puedo usar? La típica, los interruptores, esto todo el mundo te va a hablar. Sí, entre interruptores se puede hacer selectividad, ya lo vimos. ¿Se puede hacer entre un fusible que esté abajo de un interruptor? Claro que sí. Con Siemens lo pueden lograr. Es decir, si yo tengo, ¿qué ejemplo típico es esto? Es un arrancador por variador o por soft starter. Normalmente tienen fusibles ultra rápidos, ¿no? Entonces, ¿puedo coordinar mi protección del variador con la protección del tablero que lo alimenta? Claro que sí. Simplemente es un análisis de curvas. Y si el fusible está arriba, de repente tienen cierto sistema que ya es antiguo y estoy haciendo una ampliación nomás y tengo fusibles. Digo antiguo porque no es tan usual hoy en día encontrar fusibles, aquí en Perú al menos, pero todavía son de aplicación.
O sea, digamos, funciona. ¿Se puede hacer selectivo con un interruptor que esté abajo? Sí, solo que hay que observar las curvas. Aquí ya no hay tablas, es curvas. Si ambos son fusibles, también, solo que caballero hay que mirar curvas. Y si son guardamotores, al principio vimos el ejemplo de si son variadores y soft starters, ¿no? ¿Se puede coordinar? Sí, creo que sí. Y si son solo guardamotores, tengo arranque directo o estrella triángulo, algo más pequeño, también lo puedes hacer. Para buena suerte incluso, existen tablas de selectividad con fusibles, pero fusibles aguas abajo, no aguas arriba. Sino este caso, con fusibles, es decir, para arrancadores, existen tablas de selectividad entre interruptores y con guardamotores. Por eso que le decimos que la selectividad o la coordinación es total, porque básicamente toda tu instalación va a estar coordinada, va a tener selectividad si así lo requieres. A veces, cuando se implementa un proyecto, el que vende la parte eléctrica no conversa con el que vende la parte de aires, y no conversa con el que vende ascensores, y no conversa con el que vende las bombas. Bueno, si tú quieres asegurar realmente que todo sea selectivo, con Siemens puedes tener la coordinación total, guardamotores, fusibles, arrancadores por variadores, todo coordinado, todo. Yo los invito a los que me están escuchando a que puedan buscar algo así en otras marcas. No sé si lo vayan a encontrar. Bueno, también es que nuestro partner Modasa, ellos cuentan con el expertise técnico adecuado para desarrollar estos estudios de coordinación. Ellos han sido ya capacitados por nosotros. Yo les voy a dejar las presentaciones, luego Modasa se las va a enviar, no hay ningún problema. Existe un link de tablas de selectividad. Aquí ustedes pueden encontrar un montón de tablitas. A ver, voy a abrirla. Aquí está, tabla de selectividad Siemens. Vamos a ver si me parece que no las estoy proyectando. Denme un segundo y comienzo a proyectar. Ahí está. Ahora sí, este es el documento de las tablas. Aquí yo puedo encontrar todas las tablas de selectividad, todas las combinaciones, para que vean que no les he mentido. De bastidor abierto, con cajas moldeadas, con arranque de motores, con interruptores miniatura, hasta incluso existe un tipo de diferencial que fusiona la protección termomagnética con la diferencial. Existe un dispositivo así, también con fusibles, los cajas moldeadas también, entre cajas moldeadas, con arrancadores, con miniatura, con esta combinación, con fusibles. O sea, existe toda una tremenda combinación y esto da todo un documento muy, muy grande, un montón de tablas. Esto es información pública. Si ustedes googlean Selectivity Table Siemens, van a encontrarlo. No hay ningún inconveniente. Igual, luego se las puedo dejar. No hay mayor, no hay mayor roche. Pero, para, digamos, tener un proyecto mucho más elaborado, porque cuando alguien presenta o dice que tiene selectividad, tiene que ser serio, ¿no? Tiene que presentar varias cosas. No solamente basta con decir, no, sí, mira, la marca tal me ha dicho que es selectiva. Ok, listo, puede ser que alguien esté trabajando un proyecto con Siemens, puede ser que les diga, haya escuchado mi charla o alguna otra información o charla de otra persona, y sepa que sí, efectivamente Siemens es selectivo. Tiene selectividad, perdón. Ok, bacán. ¿Es suficiente eso? No, no es suficiente. Para que, digamos, un estudio de selectividad o para que te digan que determinada instalación es selectiva, necesitas mucho más criterios técnicos que solamente decir que esta marca cumple o no. Necesitas que el partner, o sea, la empresa que te va a vender los tableros, como en este caso Modasa, sea capaz de presentarte un estudio de coordinación. Modasa está en la capacidad de hacerlo, no hay ningún inconveniente. ¿Qué incluye este estudio? Este estudio incluye las famosas curvas que vimos al inicio, sí, todas las curvas. Incluye cálculos de flujo de carga y de cortocircuito, sí, los incluye. Incluye tablas, también incluye las tablas. E incluye lo más importante para mí, que es el seteo o conjunto de protecciones. ¿Qué pasa? Que, o sea, yo he estado moviendo las curvas. Bueno, no, en realidad no las he estado moviendo, estaban las imágenes. Pero ustedes veían que la curva se iba para arriba o para la derecha. ¿Qué significaba eso? Que yo regulaba el interruptor, es decir, movía la protección internamente.
Cuando yo hacía ese movimiento, ese ajuste que yo consideré adecuado, me lo tiene que dar Modaza. Es decir, ellos me dicen, mira, el interruptor S2.2 tiene que tener este ajuste. Y en campo, alguna persona, el instalador, el usuario final o el mismo Modaza, si es, dependiendo de la modalidad de contrato que vayan a manejar, va a ir y va a setear las protecciones. Es decir, vamos a ver si el interruptor tenía como una especie de potenciómetro, lo mueves con tu perillero. Si tenía unos dip switches, lo mueves. Si tenía una pantallita LCD, lo mueves a través de los botoncitos. Estás seteando el interruptor. Si no seteas los breakers, no te sirve la selectividad. Y ahí hay un tema muy grave. Yo he visto proyectos muy grandes en donde te dicen, no, sí, mi marca cumple con selectividad, listo, cumplió, firmaron los documentos. Llegaron los interruptores a armar, o los guardamotores, o lo que fuera, armaron los tableros y los entregaron tal y como vinieron de fábrica, vírgenes todos los equipos. Nadie movió un perillero en el potenciómetro del interruptor. Eso no te sirve. Sorry, disculpen si soy así tan directo, pero es que por más que hayan comprado la marca más top del mercado, es decir, por más que nos hayan comprado a Siemens, si no regularon su interruptor, entonces no les va a servir. Ustedes tienen que ir y regular. ¿Cómo hacer todo eso? Ahí está nuestro as bajo la manga. Nuestro as bajo la manga es un software, perdónenme, se llama Simaris Design. Voy a abrirlo aquí un ratito. Es un software gratuito, ustedes se lo pueden descargar, incluso pueden googlear Simaris Design, download o descarga, y ahí lo van a tener. Yo aquí les voy a abrir un proyecto que ya desarrollé. No les voy a enseñar a usar el software, porque eso es todo un webinar más, eso me demoraría bastante más. Así que lo que vamos a hacer es ver algunas cosas bastante interesantes. Quiero ver si es que se logra ver, por favor me avisan o nos avisan si es que se logra ver toda la presentación. O perdón, toda mi pantalla. Yo entendería que sí. Yo estoy ya en la plataforma, en el software. Vean que he dibujado un diagrama unifilar súper sencillo. O sea, tengo a ver un trafo, tengo un grupo generador, un interruptor de enlace entre ellos para hacer una transferencia. Y tengo algunas cargas. Tengo cargas genéricas, interruptores, tengo un banco de condensadores, tengo un arrancador estrella triángulo, tengo un arrancador por soft starter, tengo aquí más cargas. Simplemente por ejemplificar. Listo. Entonces quiero ver si mi sistema está coordinado, es selectivo. Para que vean lo facilito que es. Ustedes le dan play, nada más. Ya, ok, comienza a cargar. Esto carga rápido. Se tomará unos, no sé cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 segundos. Listo, no salió ningún error. Me dimensionó todos los equipos. Y luego voy aquí a un iconito que dice Selectivity. Si ustedes le dan clic, ven que se pintaron de colores todas las protecciones, sean interruptores, sea guardamotor como aquí, o sea un seccionador fusible, cualquiera que fuera la protección se pintó de verde. ¿Qué significa que se ha pintado de verde? Que es fully selective o totalmente selectivo. Si se hubiera pintado de color amarillo, era parcialmente selectivo. Esto nos hace el trabajo súper fácil. Yo dimensiono todo. Si me sale todo verde, sí, le doy play. Si me sale todo verde, ya no le hago nada, ya está totalmente selectivo. Si me sale algo amarillo, ahí tengo que ajustar. Omar, ¿y dónde veo las curvas? Por ejemplo, seleccionemos este, señor. He seleccionado nada más y ya me aparece la curva. La curva del interruptor aguas arriba, el rojo, y el azul es la curva de este interruptor que he seleccionado, que dice producción. Bacán. Omar, pero es que tú has preparado el ejemplo, pues ya vamos a malograr el ejemplo. Voy a mover mi curva. Bueno, este no lo puedo malograr mucho. Voy a elegir otro porque ese sí me funciona bonito. Vamos a ver si este se... Acá, creo que este se puede malograr un poco más. Sí, este señor, a ver. Voy a tratar de malograrlo. Ahí está. Ahí está. Estoy diciendo que se crucen las curvas. Aquí. ¿Y vieron? Automáticamente cambió el color. Se pintó a color amarillo. Se pintó este señor a color amarillo. No es que haya hecho magia. Es que lo moví. Vean que nuevamente lo regreso en su posición inicial. No se preocupen entre el azul y el verde,
porque como alimentan lo mismo que es un banquito de condensadores, estos dos no necesitan ser selectivos. La idea es que sea con el acuerdo. El banco de condensadores, ¿cómo es que lo conectas? Lo conectas a través de un interruptor con un cable hacia el interruptor del banco. Entonces estos dos pueden ser los mismos. Vean, cuando yo modifiqué la curva, nuevamente se puso en verde. Nuevamente puedo malograr la curva y se va a poner en amarillo. Yo no es que haya hecho magia, es que pasó eso. Listo, ¿qué más? A ver, si es que yo muevo otra curva, a ver la de media tensión, porque puede pasar que mi interruptor de baja tensión lo hago cruzar con el de media, ¿no? Uy, Omar, ¿qué pasa? A ver, vamos a mover el de media tensión para que no sea selectivo. Y ahí sí es un tema peor todavía. A ver, estoy moviéndolo acá. Y vean, si mi interruptor de media tensión no estaba correctamente seteado, se me malograba toda la selectividad. ¿Qué hubiera pasado? Si es que había una falla aquí en el banco o en esta carga, hubiera saltado mi interruptor de media. Aunque parezca una tontería, hubiera pasado eso. El de media hubiera saltado. Y si este de media no estaba coordinado con el del concesionario, hubiera saltado el de Luz del Sur, el de NEN, el que fuere, en el lugar del Perú que nos encontremos. Y de ahí hubiera sido peor aún, porque hubiera tenido que pagar una multa. Felizmente, yo fui a mi charla de Siemens junto a Modaza, regreso a la curva y van a ver que como por arte de magia todo cambió, excepto este, ¿no? Vamos a ver qué le ha pasado a este señor. Ah, este señor se quedó ahí. Listo. Y nuevamente retorna todo a color verdecito. No les estoy haciendo ningún truco ni nada. Por eso que decía que es súper interactivo. O sea, bastó poner play y nada más. A ver, vamos a darle nuevamente play. Me parece que incluso por estar jugando se han generado un par de errores. No, ya está, se arregló. Pero lo que pasa es que no se mueven las curvas por mover. Cuando tú mueves una curva, no solamente estás viendo el tema de la selectividad, sino también estás seteando las protecciones y modificando las protecciones que van a proteger, valga la redundancia, tu conductor eléctrico. Entonces, si yo muevo, como quien dice, porque quiero, porque se me antoja, aquí te alargo. Hasta ahí todo bien chévere. Entonces, ¿qué más obtengo? Fácil. Cuando ya tienes todo tu diseño elaborado, vas aquí a la parte de Project Output y aquí hay un listado de salidas y pones uno que se llama Selectivity Documentation. Te das Start Output. Ok. Comienza a cargar y se va a generar un documento. Felizmente en Word, en formato editable, para que tú luego puedas ponerle tus títulos, tu cajetín, tu formato, el nombre de tu empresa, etc. Y aquí en Word yo tengo todas las curvas que he seteado. Por ejemplo, esta. ¿Y qué moví? Recuerden que moví esta especie de potenciómetro. Sí, lo moví. ¿Y eso qué significa? Significaba que había seteado a 280 amperios mi interruptor principal, que era de 400. ¿Y eso cómo se traduce? Ah, lo único que haces es, vas al interruptor y en vez de que sea 400 lo baja. Lo mismo aquí, todos tienen seteos. Vean que todos tienen un conjunto de seteos. En tiempo, incluso este. ¿Ven? Le han dado un retardo de tiempo de 400 milisegundos. Va a depender del tipo de interruptor. Aquí debe también tener un tiempo. 10 segundos. No, ese es en la protección. En esta protección, en 10 segundos. En la protección L. Entonces, cada uno de los interruptores cuenta con su propio seteo de protecciones. Y cada uno de estos seteos tiene que ser colocado o configurado en los interruptores. Para mi buena suerte lo hice en el software Simaris Design y el software me da todo, me da incluso documentación del proyecto, lista de materiales, lista de cables, cálculo de cortocircuito, etc. O sea que le presento mi proyecto entero aquí, sí. ¿Cuánto se demora en cargar? Súper rápido. 10 segundos, ¿vieron? Ok, si lo cargo más, de repente 20, 30 segundos. Ya tengo todo mi diseño eléctrico. Y encima lo hago selectivo con colorcitos. Pues mira, aquí se quedó estos en parciales, ¿no? Mal, me has engañado. No, lo modificamos, a ver. Este señor se quedó movido. A ver, vamos a... Es este señor. Vamos a... Ah, ya, lo que pasa es que recuerden que yo le di esto, pero no le di la llavecita. Tengo que ponerle con una llavecita, que es engancharlo. Ahí está. Este ya está verde. Vamos a ver al otro señor.
El de media tensión es el problema. Ahí está. Es un tema de comenzar a jugar con todos los interruptores. Que comienzan automáticamente, ahí está. Ahora sí, ya están todos en verdecito. Ahora, no es solo jugar, ¿no? Yo estoy moviendo esto con bastante criterio. Si ustedes tienen algún proyecto eléctrico, o sea, me refería a jugar porque es bastante sencillo de hacer, es mover las curvitas. Hay que tener criterio. Yo un poco con la experiencia lo hago más rápido. Pero si alguno de ustedes tiene algún proyecto eléctrico que desarrollar, tiene algún, no sé, alguna inquietud adicional, me puede contactar o lo puede hacer a través de Modasa. No hay ningún inconveniente. Modasa es nuestro partner, Siemens. Ellos realizan proyectos eléctricos, realizan selección de componentes, cotización de tableros por selectividad, y ellos tranquilamente los pueden asesorar en sus proyectos acompañados de la marca Siemens y pueden presentar estos estudios de coordinación en el software. Cualquier duda o consulta, ahí están mis datos. Por favor, me pueden whatsappear o enviar un correo y estamos prestos para ayudarles. Sin más ni más, yo me voy despidiendo. Esto ha sido un gusto estar con ustedes. Más bien, simplemente recalcarles el tema de que estamos en una situación bastante complicada para todos. Afortunadamente, algunos estamos con el trabajo home office. Hay mucha industria, hay muchos segmentos del mercado que están paralizados. Pero hay que buscar ser, como yo siempre hablo de la responsabilidad en la ingeniería, hay que ser responsables no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? Ser responsables con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, quedarnos en casa y aprovechar el tiempo en casa si es que por X motivo no estamos laborando, aprovechar en capacitarnos, en entrar a webinars, en actualizar nuestra información, y si tienen alguna duda, consulta, en consultar con los especialistas. No hay... Listo, señores, yo me voy despidiendo. Raúl, me parece que estás ahí, Raúl. Sí, Omar, muchas gracias por la presentación. Ahí están dejando algunas consultas y sus correos para poder enviarles la presentación y programarles una repetición del video, donde podrán de repente revisar algo que no les haya quedado tan claro. Solo como comentario, Omar, quedó una pregunta ahí en el aire de las primarias diapositivas, era sobre la norma a la cual nos basamos para poder emitir este informe de selectividad. No sé si la tendrás a la mano ahí para poder comentarles. Ah, sí, la normativa. A ver, para cálculo de cortocircuito es la IS 60909-1 y para los conceptos de selectividad es la IS 60947-1. Cálculo de corto, nuevamente IS 60909-1 y para selectividad y protecciones en baja 60947-1. Esas son las dos normas. Y bueno, y las normas técnicas peruanas tienen la NTP adelante de las IES. Sí, correcto, Maro. Muchas gracias por tu apoyo. Como le comentamos al público, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales los próximos webinars, incluyendo el tema del SIMARIS, ¿no? Que el SIMARIS Design es una herramienta muy útil, muy interesante, que en Modasa la aplicamos para todos los proyectos que requieren selectividad. Así es que muchas gracias y cualquier consulta pueden dejarla en el módulo de preguntas, ahí están registrando sus correos para poder enviarles las presentaciones. Muchas gracias, Omar, gracias a todos los asistentes. Listo, muchísimas gracias a ustedes.